Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy continuamos con una nueva exposición en nuestro canal Espacio Médico. Bueno, mi nombre es Keren Machuca y el tema de la exposición el día de hoy es influenza. Un poco acerca de los subtemas que vamos a abordar el día de hoy están la epidemiología, la etiología, factores de riesgo, un poco acerca de la patogenia y fisiopatología, para poder conocer más acerca de la reproducción de este virus, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y algunas preguntas también para ejercitar nuestras mentes. Entonces comenzamos. Respecto al virus de la influenza, es muy importante recordarlo, ya que es una de las patologías, digamos, más frecuente, sobre todo que está relacionado a las estaciones. Y bueno, en este caso, este es un virus de tipo ARN que pertenece a la familia Orthomyxoviridae y tiene un periodo de incubación de 1 a 4 días. Conocido porque es una enfermedad respiratoria, también la asociamos con el nombre de la gripe, ¿no? De manera muy inespecífica. Pero este tipo de infección por este virus de la influenza va a tener cuatro tipos de virus, ¿no? El virus de tipo A, el virus de tipo B, el virus de tipo C y el virus de tipo D. Entre los más frecuentes en los humanos encontramos el virus de tipo A y B y menos frecuente el tipo C en humanos. Sin embargo, el tipo D no lo vamos a encontrar en nuestra especie, ¿no? El virus de tipo A, vamos a tener los subtipos principales de HA y NA. No, la HA, que es una de las glicoproteínas en la superficie del virus, que es la hemaglutinina, que tiene 18 subtipos, ¿no? Como lo vamos a poder ver en esa imagen, ¿no? Esa imagen que tiene como unas espinitas de color rojo es la hemaglutinina, ¿no? Son las hemaglutininas alrededor del virus, que van a ser bastante importantes, sobre todo para que éste pueda relacionarse con células dentro de nuestro sistema para poder reproducirse, ¿no? Y también tenemos otra glicoproteína bastante importante en la superficie del virus, que es la neuraminidasa. Esta tiene 11 subtipos, es decir, del N1 al N11 y que también lo podemos ver en la imagen, que son como estos pequeños puntitos con un bastoncito que también se encuentran en la superficie y estos dos componentes de la superficie del virus van a ser importantes tanto para la producción de más virus, ¿no? Por el lado del virus de tipo B, vamos a encontrar dos linajes importantes, la Yamagata y Victoria, que sobre todo vamos a verlos en la infección de pacientes pediátricos, ¿no? Y el virus de tipo C, del mismo modo, también podemos verlo involucrado en esta población. Respecto a la epidemiología, como sabemos, el virus de influenza tiene o ha abordado una gran población dentro de nuestro país. Es una infección bastante común. Como vemos en la primera imagen que ha sido rescatada del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, nos da la información de algunas provincias o zonas del país que han notificado casos de influenza, ¿no? En este caso podemos ver por ejemplo, a nivel de la provincia del Callao, que tiene un gran índice de infecciones por influenza, ¿no? Que se han notificado. También tenemos a otros como Lambayeque, Lima, Huánuco y Apurímac. Y entre los subtipos que se han destacado, tenemos que el 98% de los casos reportados fueron de tipo A, em, y dentro del tipo A vamos a ver que tienen el subtipo del H3N2 y el H1N1.
En el caso de el tipo A, H3N2, ha sido de un 4% y el H1N1 de un 1%. Y por otro lado, solo el 2% del 100% en general se destacan los casos de la infección por virus de tipo B. Asimismo, también vemos que a nivel de todo nuestro país, el número de casos de infecciones por influenza de tipo A, ya sea de H1N1 o H3N2 o no subtipificado, vamos a ver que ha crecido sobre todo en eh, los meses de enero a comparación del año pasado, ¿no? Del anteaño pasado, perdón, porque es una comparación entre el año 2023 y 2024. Pero también se han encontrado subtipos a comparación del 2023 de virus de influenza de tipo B, Victoria, e influenza de tipo B, linaje no determinado, ¿no? Entre los factores de riesgo, es importante poder identificar primeramente que la transmisión de este virus va a ser por medio de gotas respiratorias, es decir, por un contacto ya sea directo o indirecto con personas infectadas, ¿no? Del mismo modo, la transmisión puede ser de vía aérea, pero en una menor medida, y el periodo de incubación va a ser de alrededor de 1 a 4 días, con un promedio de 2 días por lo general. Entonces, es importante identificar la población que puede presentar mayores riesgos a complicaciones de este virus, ¿no? Por ejemplo, tenemos en primer lugar a la población menor a 5 años, ¿no? Pacientes pediátricos y sobre todo pacientes menores a 2 años. También tenemos a pacientes adultos mayores a 65 años, pacientes embarazadas, gestantes o que estén en posparto de alrededor 2 semanas, así como personal de salud, enfermeras, médicos, personal de laboratorio que estén en contacto con personas infectadas, ¿no? Y también se asocia como factores o personas a tener un mayor riesgo de complicaciones a personas que tengan eh, antecedentes de enfermedades como el asma, enfermedades neurológicas, sobre todo desórdenes a nivel cerebral, eh, que tengan antecedentes de epilepsia o de un stroke, o personas que estén deshabilitadas sobre la movilidad. Pacientes también con enfermedades crónicas, como por ejemplo una EPOC o una fibrosis quística, pacientes cardiópatas, pacientes con desórdenes sanguíneos, pacientes endocrinológicos, entre otras patologías que pueden generar una mayor complicación de esta patología, ¿no? De esta infección. Y también es importante evaluar los datos de alarma conjuntamente con los factores de riesgo, ¿no? Como fiebre mayor a 39, dificultad respiratoria, taquipnia, rechazo a la vía oral, diarrea o vómito persistente, convulsiones, trastorno del estado de conciencia, deterioro agudo de la función cardíaca y un agravamiento de una enfermedad crónica, ¿no? Ok, entonces respecto a la fisiopatología, recordamos que este es un virus de tipo ARN que por sí solo no puede replicarse, ¿no? Tiene que tener un apoyo, una célula, por la cual sí pueda poder replicarse y pueda generar una mayor infección. Por eso tenemos aquí decíamos, dos glicoproteínas muy importantes, la neuraminidasa y la hemaglutinina. La neuraminidasa va a ser la que nos va a ayudar a que, bueno, en este caso, a que pueda unirse a los receptores de ácido ciálico en la célula del hospedero, ¿no? Esto se va a unir a los receptores de ácido ciálico y van a entrar por endocitosis a la célula, generando la liberación de este material genético para que pueda entrar al núcleo y pueda replicarse, ¿no? Entonces, como va a suceder todo este proceso,
a nivel del retículo endoplasmático, estos se van a sintetizar mayor hemaglutinina y mayor neuraminidasa para poder hacer el ensamblaje del virión y que se vaya a replicar nuevamente más copias de este virus. En las manifestaciones clínicas, como ya había mencionado antes, van a haber síntomas muy comunes y síntomas que nos van a ayudar a poder identificar que es mucho más, una infección mucho más potente de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Por diferentes factores. Por eso es importante ver al paciente con todos sus antecedentes y poder indagar ello, ¿no? En los síntomas comunes podemos encontrar fiebre o sensación de alza térmica cuando esta no ha sido cuantificada, ¿no? Tos no productiva, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, mialgias, cuando el paciente te refiere que le duele toda la musculatura, que siente un cansancio general, cefaleas, astenia, vómitos y diarreas en algunos casos, aunque estos tienen a estar más asociados, perdón, aunque estos tienden a estar más asociados, más, perdón, mi perrita. Bueno, estos tienden a estar más asociados a, en el caso de pacientes pediátricos, ¿no? Tanto más en niños que en pacientes adultos. Pero también se ha visto que ha habido una relación de estos síntomas con subtipos específicos del virus de influenza, ¿no? Por ejemplo, del virus de influenza de tipo A, el tipo H1N1 ha estado asociado a síntomas como, por ejemplo, vómitos y diarreas. Sin embargo, por otro lado, el subtipo de tipo H3N2 ha estado más asociado a parotiditis. Eh, pero también es importante nosotros identificar, porque como vamos a ver más adelante, el diagnóstico va a ser de tipo más clínico que con otras pruebas laboratoriales. Y es importante poder diferenciar entre la infección por el virus de influenza y un resfriado común que puede ser mucho más leve y el agente etiológico, los agentes etiológicos van a ser distintos, ¿no? Por ejemplo, el rinovirus va a ser uno de los agentes etiológicos más frecuentes dentro del resfriado a comparación de la influenza. Es por eso que nosotros debemos hacer las siguientes preguntas, ¿no? ¿El comienzo de los síntomas ha sido de manera repentina o se ha dado de manera progresiva, de manera gradual? ¿Ha presentado fiebre? ¿Cuántos días ha presentado esta fiebre o esta sensación de alza térmica? O si no se ha presentado esta, ¿no? Claro que no en todos los casos de las infecciones por influenza se van a tener fiebre, sin embargo, esto va a ser mucho más común que en un resfriado. El dolor también va a ser bastante frecuente dentro de la infección por influenza y van a ser bastante fuertes a comparación del resfriado, que va a ser un poco más leve. Así también los escalofríos van a ser bastante comunes en la influenza a comparación del resfriado. Estornudos se van a encontrar más que nada en el resfriado a comparación de la influenza, que pueden haber, pero en menor cantidad. La tos y disnea, sobre todo en influenza, van a ser bastante intensos y destacamos la tos no productiva. Y la cefalea, que va a ser bastante común en influenza y muy poco frecuente en el resfriado. Para el diagnóstico, como mencionaba, el diagnóstico principal va a ser de tipo clínico. Es importante el poder destacar que el paciente haya presentado fiebre, tos no productiva y mialgias. Si bien es cierto, esta fiebre puede ser mayor de 38 o también puede ser una sensación de alza térmica, ¿no? Y muy importante destacar que no necesariamente
tenga alguno de estos síntomas, pero podríamos también de alguna manera contar otros síntomas que el paciente nos pueda referir. También podemos tener diagnóstico de manera laboratorial, como por ejemplo un hisopado nasal o faríngeo o un aspirado broncoalveolar o aspirado traqueal, que nos va a permitir poder obtener las células donde se encuentran este virus. Sin embargo, hay todo un proceso de mayor costo y sobre todo que involucra más tiempo. También podemos hacer uso de pruebas rápidas o inmunofluorescencia o el uso de PCR, ¿no? Para identificar sobre todo cepas de la influenza. Y también podemos hacer uso de pruebas inmunológicas como la inmunofluorescencia indirecta, pero esta no está aprobada por el Ministerio de Salud. Ok, entonces para el manejo es importante identificar los casos que pueden llegar a ser sospechosos de la cepa de influenza, ¿no? Yo sé que este algoritmo es específico para el virus H1N1 porque fue creado eh, exactamente en la época en la cual se dispararon los números de casos de ese virus, de este subtipo de virus de influenza tipo A, pero de igual forma nos ayuda a poder de alguna manera manejar este tipo de casos, ¿no? Es importante evaluar los criterios de los casos. Si la temperatura ha sido mayor a 38, si ha presentado los síntomas de tos, dolor de garganta o rinorrea. También es importante aquí evaluar el grupo de riesgo, ¿no? Decíamos que pacientes pediátricos menores a 5 años, pacientes adultos mayores a 65 años, pacientes gestantes o que hayan tenido un parto hace alrededor de 2 semanas, que no pase de eso, y sobre todo pacientes en estado de inmunosupresión, ¿no? Después de ello, también es importante identificar los signos de alarma. Los signos de alarma van a ser distintos tanto en niños como en adultos. En el caso de los adultos, puede el paciente desarrollar disnea, dificultad para respirar o dolor en el pecho, cianosis, vómitos o diarreas persistentes, signos de deshidratación, trastornos del estado de conciencia, deterioro agudo de la función cardíaca, agravamiento de una enfermedad crónica, que van a ser importantes que podamos estar atentos a estos, porque eso quiere decir que el manejo va a ser totalmente distinto, ¿no? Quizás al identificar estos signos de alarma, vamos a tener que tomar otras medidas, no tanto ambulatorias, sino más de hospitalización. En el caso de pacientes pediátricos, es importante identificar signos de alarmas como fiebre alta y dificultad para respirar, cianosis, aumento de la frecuencia respiratoria o incluso cuando el paciente presenta rechazo de vía oral, porque esto nos puede llevar a deshidratación, porque si es, por ejemplo, un paciente lactante, quiere decir que no va a alimentarse, ¿no? Lo que puede agravar más su estado. Así como dentro de los signos de deshidratación, el paciente va a ser un poco más susceptible con otro tipo de clínica, ¿no? Como que no llora o ya no se encuentra inquieto, sino simplemente se encuentra apático. Entonces, ya no está irritable, presenta convulsiones. Entonces, todo esto es importante evaluarlo porque si se presentan estos signos de alarmas, como lo mencionaba, es importante tomar las medidas de hospitalización. Para el manejo ambulatorio o el manejo también en hospitalización, vamos a tener que hacer uso del medicamento de oseltamivir, entre otros antirretrovirales, pero que nos van a ayudar a poder combatir este virus, ¿no? Eh, el de elección es el oseltamivir. Este va a tener una dosificación específica tanto en el grupo de niños y niños menores a un año, niños mayores a un año y de adultos, que en general es 75 miligramos cada 12 horas por 5 días.
Y también es importante evaluar si mi paciente es un paciente renal para poder adecuar la dosis a a este paciente, ¿no? Ahora, respecto al manejo también, y que no se menciona acá, más que nada es también de tipo sintomático, ¿no? Eh, si el paciente requiere hidratación, vamos a hacer uso de hidratación, ¿no? Si el paciente es de tipo ambulatorio, entonces vamos a dar el tratamiento con el retroviral y vamos a siempre identificando si pertenece a una población adulta o pertenece a una población pediátrica, estar al tanto de ese paciente, ¿no? Ok, entonces, habiendo hablado de ello, respecto al tema de influenza, vamos a abordar algunas preguntas tanto de banqueos del ENAM como del internado médico que nos van a poder ayudar a consolidar la información que acabamos de escuchar. Respecto a cuál es el agente etiológico principal de la influenza estacional. Ok, aquí hay algunas opciones. La primera nos dice virus sincitial respiratorio. La segunda nos dice coronavirus. La tercera dice virus de la influenza de tipo A y tipo B. La D nos dice adenovirus y la E parainfluenza. Y decíamos que la influenza, y también veíamos en las gráficas de epidemiología, que sobre todo el virus de influenza de tipo A y tipo B, que van a ser los más frecuentes, van a estar asociados a las estaciones del año. Entonces, la respuesta es la C. La segunda pregunta nos dice, una mujer de 35 años presenta fiebre, dolor muscular generalizado, tos seca y malestar general. Al examen físico presenta faringitis eritematosa sin exudado. En la historia epidemiológica se destaca que tuvo contacto con personas infectadas en su trabajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, aquí podríamos sospechar de dos patologías importantes, ¿no? Ya sea COVID o ya sea gripe, ¿no? Influenza. Pero aquí se destaca sobre todo que esta persona ha presentado fiebre. No nos menciona si ha sido cuantificada o no cuantificada, puede ser una sensación de alza térmica, dolor muscular generalizado, mialgias, tos no productiva y, bueno, la malestar general, ¿no? Pero también se asocia más a una faringitis eritematosa sin exudado, por lo que podríamos irnos más hacia la clínica de una influenza. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles de los siguientes factores aumentan el riesgo de complicaciones graves por influenza? Y decíamos que había una población tres poblaciones en específico y otras más que presentan comorbilidades, ¿no? Pero decíamos en primer lugar que los pacientes pediátricos menores a 5 años van a ser los principales dentro de la tabla que habíamos visto, ¿no? Entonces, esa sería nuestra respuesta. La pregunta 4. Un paciente de 60 años acude a consulta por fiebre, tos seca, malestar general y dolor muscular. En su historia clínica destaca hipertensión y diabetes tipo 2. Tras un diagnóstico de influenza, ¿cuál de las siguientes medidas es más importante para prevenir complicaciones graves en este paciente? Ya, aquí es muy importante identificar, ¿no? Nos dice la opción A. Iniciar tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Ya. La B nos dice administrar medicamentos antivirales dentro de las primeras 48 horas de los síntomas. La C nos dice suspender el uso de medicamentos antihipertensivos. La D nos dice aislamiento en una habitación cerrada por 14 días. Y la E, el recomendar ejercicio físico moderado. En este caso, pues es importante administrar medicamentos antivirales dentro de las primeras 48 horas de los síntomas, ¿no? Ya que este estaría asociado o estaríamos más ante la sospecha de una gripe, ¿no? Una infección por influenza. ¿Por qué no iniciar un tratamiento con antibióticos de amplio espectro? Porque, bueno, necesitaríamos tomar una muestra, un antibiograma, para
si estamos sospechando de una infección bacteriana, ¿no? Y abordar un amplio espectro también sería un poco de complejidad, ya que esta es una paciente de 60 años, ¿no? El suspender el uso de medicamentos antihipertensivos, al contrario, estaríamos yendo en contra de la patología de esta paciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le dejo de dar su medicamento y comienza a hacerme una crisis hipertensiva? Entonces, eso sería la respuesta. La pregunta 5 dice, ¿cuál es el tratamiento antiviral de primera línea recomendado para un paciente con influenza que presenta síntomas moderados dentro de las primeras 48 horas de iniciados los síntomas? Y decíamos que la profilaxis era con oseltamivir. La pregunta 6 dice, un niño de 4 años presenta fiebre, tos, dolor muscular y congestión nasal. La madre refiere que varios compañeros de su escuela están enfermos con síntomas similares. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la influenza en estos pacientes? Entonces, aquí nos da, de alguna manera, este dato bastante importante, ¿no? Es un paciente pediátrico de 4 años y que ha sido contagiado en su colegio, no en su nido. Y uno de los virus más a destacar que podrían generar una infección masiva serían el virus de influenza, ¿no? Por eso es que sospechamos de este. La opción A nos dice la influenza es generalmente más grave en niños menores de 5 años, por lo que debe ser evaluado en un hospital. Y eso es cierto, ¿no? Decíamos que esto estas personas son una población bastante que puede llegar a complicarse, ¿no? La opción B nos dice los antibióticos son necesarios en todos los casos de influenza y es incorrecto, ¿no? No decíamos que los antibióticos, sino en la pregunta anterior nos ayudas a soplarnos, ¿no? La respuesta, o sea, el Tamivir es el medicamento de elección. La opción C, perdón, la vacuna contra la influenza es eficaz solo en adultos mayores de 65 y no, la vacuna está indicada en todos los pacientes, ¿no? Y es eficaz en todos. En la mayoría de los casos de influenza en niños, el tratamiento consiste en reposo, hidratación y control de la fiebre. Y la influenza no puede ser transmitida entre personas menores de 5 años, y eso es incorrecto, ¿no? Entonces, aquí tenemos aparentemente dos preguntas, pero aquí hay que poder escoger la pregunta más acertada, ¿no? Pueden haber dos, pero la que nos piden es la que está más cerca a lo correcto, ¿no? Y tendría que ser la respuesta de tipo D, que nos dice que en la mayoría de los casos de los niños, el tratamiento consiste en reposo, hidratación y control de la fiebre, ¿no? Que es atacar a los síntomas. Un niño de 4 años de edad es llevado a la consulta por fiebre alta de 39, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. El cuadro comenzó hace 24 horas y la madre menciona que hay brotes de influenza en la escuela. A la exploración física se observa taquipnia y crepitantes en ambos campos pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y manejo inicial? ¿No? Y aquí tendríamos que evaluar, ya que nos está hablando de un componente pulmonar, ¿no? Entonces podríamos considerar la patología e incluso de neumonía bacteriana o tratamiento con amoxicilina. Pero como nos da el dato importante de el brote de influenza en la escuela, entonces ya esto nos ayuda a poder sospechar que la infección es de otro tipo, ¿no? Y la respuesta sería la B, influencia con tratamiento con acetaminofén. Y la última pregunta. Una mujer de 68 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes tipo 2 acude a consulta con fiebre de 38,5, tos productiva y malestar general. Los síntomas comenzaron a 72 horas. A la exploración física presenta estertores en ambos campos pulmonares y dificultad respiratoria leve. Se sospecha de influenza complicada con una neumonía, justamente como el caso anterior, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento adecuado para este paciente? Y decíamos que al ser una paciente de una población adulta mayor con antecedentes de crónicos de hipertensión y diabetes de tipo 2, con síntomas sugerentes de
de influenza, pero también con ya un compromiso más pulmonar porque presenta estertores en ambos campos pulmonares. Entonces, nosotros sospecharíamos de influenza complicada y el tratamiento de influenza es oseltamivir y en este caso el manejo no sería ambulatorio, sino que ya sería importante hospitalizar a esta paciente, ¿no? Y la respuesta es la C. Ok, y eso ha sido todo por el tema de influenza. Disculpen los inconvenientes. Los invito a que puedan suscribirse a nuestro canal. Estamos subiendo constantemente videos y que puedan, sobre todo, ser de manera educativa y puedan ayudar al crecimiento de los estudiantes de medicina, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.